Estamos grabando ya, está la gente sentándose y están todos muy expectantes ahora mismo. Bueno, muchas gracias por venir, ¿vale? Esto es la presentación de Señora de los Caídos, un libro de terror y fantasía oscura, del cual os vamos a hablar para que conozcáis un poquito mejor pues quién soy, quién es la obra, quién me acompaña y qué hacemos con un micrófono y una cámara ahora mismo, porque aparte de, bueno, yo soy escritor, ella es divulgadora literaria, hacemos un podcast juntos que se llama Vuelo del Cometa, que se publica en iVoox y en YouTube, ¿vale? Entonces, antes de arrancar con lo que es este libro, que realmente no es este libro, pasa que esto es una versión antigua, el actual es una reedición que no ha podido llegar lamentablemente hoy, pero que da igual, esta es la versión que se publicó, la última, antes de que hubiese un tiempo de 4 años sin publicada, va básicamente sobre el infierno, tal y como lo entendemos a día de hoy, y un poco las referencias sobre el infierno que podemos tener cualquiera de nosotros es pues el infierno de Dante, con sus niveles y todo lo demás. Tiene alguna relación con todo eso, pero el infierno es un tema extremadamente personal, tal y como lo entendemos a día de hoy. El infierno ya no es un páramo de fuego y condena. El infierno puede ser cualquier cosa. Creo que fue Juan Pablo II el que dijo que el infierno es un estado del alma, incluso, porque en un momento dado la propia Iglesia empezó a decir que el infierno no era tanto un espacio, sino un estado de la gente que está viva. Entonces, yo os invito a participar y que me digáis, quien tenga ganas de hablar, que sé que es nadie en este punto en el que estamos, pero yo lo voy a intentar igualmente. ¿Qué es para vosotros el infierno? ¿Qué entendéis por infierno? ¿Alguien valiente, atrevido y osado, con ganas de expresar lo que piensa, sin miedo a que nadie lo juzgue? Porque no somos curas, ninguno. Entiendo, no hay ningún cura en la sala, no se juzga a nadie. A nosotros nos ha llegado una reclamación de la Junta de una documentación que tenemos que presentar. Efectivamente. Vale, o sea que el infierno es una sala de espera. Vale. Sí, sí. ¿Sí? El proceso de Kafka. De Kafka, por La ejemplo. burocracia es el infierno, totalmente. Sí. Y la clave PIN también es el infierno. Clave. Sacarse clave es el infierno. Bueno, quien tenga referencias de tanto teológicas o fantásticas o lo que sea, sabrá que el infierno puede ser cualquier cosa que atente contra lo que entendemos que es, primero, lo civilizado, la convivencia y lo moral. Por ejemplo, y hablo de oídas porque no me acuerdo exactamente cómo es la parábola. No recuerdo si es, o sea, para que entendáis que me olvido bastante de las cosas, puede ser chino o japonés, no me acuerdo, pero hay una versión del infierno asiático que es muy interesante, que dice que el infierno y el cielo es lo mismo, es un banquete, solo que en el infierno todos tienen palillos muy largos atados a los brazos. Entonces, para poder comer en ese gran banquete, intentan, como no pueden cogerlos, porque son palillos extremadamente largos y no les entran en la boca, se pegan entre ellos, se pelean, discuten, y el infierno es lo incivilizado y la falta de solidaridad. ¿No comer los unos a los otros? Eso es, gracias por el spoiler, sí. El cielo... Estábamos pensando todos. El cielo justamente es cuando la colaboración, el de enfrente le da de comer al que tiene ahí, etcétera. El cielo es la visión que tenemos todos del entendimiento y el infierno todo lo contrario. Pero bueno, estoy de acuerdo. Da igual. El caso es que Señora de los Caídos, que es la novela que tiene aquí mi compañera Diana en la mano, se ha republicado con ediciones El Transbordador y Carlos nos ofreció hacer aquí la presentación del libro aquí maravillosamente en directo. Estamos grabando, de hecho, tanto en vídeo como en audio. No sé cómo se escuchará, creo que bastante bien, porque estoy controlando aquí cómo está el tema y creo que tiene sentido. De modo que vamos a empezar ya con lo que es el libro en sí. De modo que os voy a hacer una sinopsis general, ¿vale? Y a partir de ahí ya arrancamos con lo que mi querida Diana se ha preparado. El caso es que la sinopsis del libro básicamente es
una niña y un hombre que es culpable por causas no explicadas en el punto en el que estamos al principio de la obra, llegan a un claro en un bosque, y en ese bosque se sobreentiende que rezuma una especie de mal elemental al cual tienen que enfrentarse para comenzar ese descenso. La historia, a grandes rasgos, es como una story road. Una story road es una historia que transcurre en el camino, ¿de acuerdo? Van encontrándose con diferentes personajes, y conforme van descendiendo por estos niveles al estilo Infierno de Dante, bueno, todo se vuelve cada vez más complicado de explicar. Porque uno de los grandes desafíos de este libro, a la hora de hablar del infierno, es que todos tenemos muy claro, en base a referencias judeocristianas, qué aspecto tiene. Pero eso ya no da miedo. Eso per se, una planicie de fuego no nos dice nada. Realmente el infierno, lo que es el mal, es algo mucho más conceptual. Si habéis tenido la ocasión de leer El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, ¿vale? Ese libro es el infierno. Solo que dentro de lo que Viktor Frankl busca, que si no recuerdo mal, es el positivismo, no recuerdo cómo se llama la disciplina psicológica que puso en marcha a partir de ahí. Exacto, eso. Que de hecho hablé con la gente en Valencia. Tienen en Valencia una asociación que lo que hacen es asistir a la gente que sufre una pérdida. Es un grupo de colaboradoras que en cuanto reciben una petición de ayuda, lo que hacen es acompañar a gente que tiene pues una pérdida emocional muy grande, la que sea. Entonces, eso es una muestra del infierno, que es la mecanización del mal absoluto. O sea, hablamos, por ejemplo, la última película que ha salido hace poco del tema nazi es Nuremberg. Si la habéis visto, el infierno no tiene colmillos, no tiene cuernos. El infierno es una persona que matando te dice que hace el bien. Entonces, esto tiene muchas aristas y forma parte de la complejidad de la propia obra, porque no busca entrar en un infierno arquetípico. Es un infierno mucho más contemporáneo y lleno de grises. Dicho esto, querida Diana, ¿ya? habla al micrófono, por favor. Vale, pues nada, vamos a empezar ya con la obra. He preparado algunas preguntas para comentarle a Álvaro, y durante todo el programa pues estaremos presentando para que terminéis de entender de qué va. Y bueno, si os interesa, aunque no hemos traído el libro porque no ha sido posible logísticamente, pues podáis hablar con Carlos para encargarlo si queréis después. Hemos preparado unas cuantas lecturas también, pues para que podáis conocer un poco el libro. Y empezamos con el estilo de la presentación de nuestro programa, que empezamos pues poco onírico. Entonces, vamos allá. Muchas gracias por venir, antes que nada, porque se pone a hablar Álvaro y no deja hablar a nadie más. Y bueno, pues bienvenidos, esperamos que os guste. Dicen que hay lugares donde la luz no se extingue, simplemente cae. Cae como un cuerpo rendido, como un secreto demasiado pesado para sostenerse, como una plegaria que ha aprendido a rezarse sola. En esos lugares la esperanza no se rompe, se repliega, se hace pequeña, se hace filo, se puede hacer un libro. Dicen también que hay viajeros, peregrinos con las manos sucias de pasado, que cargan un dolor que no les pertenece del todo, que avanzan por corredores donde el tiempo se atasca y la memoria no es un mapa, sino un enemigo. Y entre todos esos ecos se escucha una voz infantil que no es de este mundo ni de ninguno conocido. Una niña antigua, un mandato de otro plano, capaz de guiarte o destruirte según el pulso con el que sostengas tu miedo. Esta noche abrimos un libro cuya luz arde sin prometer redención, un libro que no ilumina el camino, sino lo que el camino exige a cambio. Bienvenidos. Es hora de que hoy nosotros sigamos a la Señora de los Caídos a las entrañas de la parroquia. Pues vamos allá. Bienvenidos. Soy Diana Soriano, codirectora del Vuelo del Cometa, y me acompaña Álvaro Aparicio, que es escritor. Y hoy, en el Vuelo del Cometa, grabando en directo desde la librería Promesas de Papel, en Cuenca, descendemos hacia Señora de los Caídos, una obra que expande, oscurece y a la vez esclarece un universo literario que muchos de vosotros ya conoceréis,
el de la corona radiata, Umbra y la arquitectura espiritual que sostiene el cosmos narrativo de nuestro invitado, sobre todo conocido por Atlas Negro. Una novela que respira como un organismo, fluctúa entre planos, se alimenta de las decisiones de sus personajes y en muchas ocasiones se vuelve indistinguible de la fábula metafísica o del testimonio emocional. Y para hablar de ella, que está aquí la persona que la parió, la desolló y la reconstruyó y la lanzó al mundo, Álvaro, escritor, creador del universo oscuro que hoy vamos a explorar, si nos quemamos o si no, con la luz de la corona radiata, que también desentrañaremos hoy qué es. Bueno, antes de entrar en materia, una pregunta muy obligada. ¿Qué sentiste al escribir un libro que, sin hacer spoilers, por favor, parece hablar constantemente del peso de la culpa y del precio de la conciencia? Vale, pero antes quiero preguntar otra vez, ahora que ya nos hemos conocido 10 minutos, ya somos mejores amigos, ahora sí que vais a hablar, ¿verdad? Y me vais a decir, aparte de lo que dijo Carlos antes, ¿qué entendéis por infierno? Vosotros y vosotras. Yo creo, o sea, si queréis que rompa yo el hielo y luego si queréis vais a... Te tengo muy escuchada a ti, yo quiero escucharlos a ellos. Pero es que a mí me da igual lo que tú quieras. Para mí el infierno es la soledad. Esa soledad que es incluso un poco autoimpuesta. Esa que somos ahora un poco culpables todos de encerrarnos en nuestras casas y de no ser capaces de contactar con otros seres humanos. Para mí es esa soledad de no saber relacionarte. A mí me acuerdo, o sea, con lo que has dicho, me acuerdo de una frase de Dostoyevsky, que creo que es de los hermanos Karamazov, novelón, o Crimen y Castigo, no me acuerdo, que decía, podría estar vivo en 1 metro cuadrado de tierra toda la eternidad, rodeado de abismo, sin saber qué va a pasar al día siguiente. Qué pesado el señor. Sí, era muy pesado. Y aún así, querer vivir, la condena de querer vivir, porque el hecho de no vivir, no saber, es horrible. O sea, el aferrarse al hecho de vivir, pese a las circunstancias adversas hasta la extenuación, ese instinto de conservación absoluto, es una forma de infierno. La condena de la eternidad, decía Borges. Efectivamente. Entonces, me has preguntado antes... ¿Qué me has preguntado antes? Perdóname porque no te he hecho caso. La madre que me parió. Pero no... ¿Qué sentiste al escribir el libro? Que parece eso, ese libro... Porque tenemos uno de los protagonistas es Octavio, es un hombre que carga con una culpa enorme, no solo por destrozarse la vida a él, sino por destrozar la vida de todas las personas a las que quería. Entonces, ¿qué te llevó a escribir un personaje tan absolutamente desgraciado? No sé qué decirte. A ver, hay una cosa... Eres un invitado pésimo, quiero decírtelo. Hay una cosa que me gusta mucho y es el patetismo de la mediocridad. Efectivamente. En lo que entendemos por el mal. Quiero decir, la villanía, la vileza de los actos... siempre tendemos a pensar en grandes planes o nos han vendido que esto es malo de opereta, ¿no? El malo de opereta. Ajá, qué malo soy. O el cliché de que el psicópata es una persona brillante y es mentira. O sea, el mal torpe, el mal aparte hecho en un arrebato por una persona que es perfectamente mediocre, ese tipo de cosas es lo que a mí me atraen. Primero porque permite una riqueza de contrastes mucho mayor, el hecho de poder explorar ese tipo de caracteres, y porque es mucho más real que un malo de opereta, un malo que simplemente actúa con un Thanos, con grandes planes y ya está. Hay gente que simplemente con el hecho de que entres en el trabajo a una sala y no te salude a sabiendas de que estás presente, es un acto de desprecio, es ese gramito de maldad absurda y mediocre que es un poco lo que impregna la existencia de este personaje, Octavio, que es el protagonista de la obra. Es un tío que comete un crimen muy serio y a partir de ese momento es cuando se ve involucrado en una trama que lo hace bajar al infierno porque es una pieza de cambio.
Digamos que la obra se compone de dos personajes principales, que es Octavio y Agnés. Agnés es una niña que es una especie de avatar, es el equivalente a Virgilio en la Divina Comedia. Entonces utiliza a Dante para poder atravesar las puertas del infierno. Y lo que cuenta la obra es un poco eso, ¿no? Es la perfecta y absurda mediocridad de los actos. Bueno, hay cosas mucho más grotescas y es una novela que también debo decir que es una obra oscura. Lo digo porque si no tenéis familiaridad con Stephen King, ni con Lovecraft, ni con Clive Barker y con esta serie de autores que conoceréis por Misery, Hellraiser o no sé, La llamada de Tulu, por decirlo de alguna manera, pues esta obra os va a costar entrar, no por su prosa, no por los temas que toca, sino por la dureza que explora. Hay muchas veces que quieres cerrar el libro. Dices, ¿qué está pensando este señor, por favor? ¿Habéis visto La casa de Jack, de Lars von Trier? Decidme que no, por favor. La casa de Jack de Lars von Trier es una película que estuvo en cines, ¿eh? Es una película que estuvo en Cannes también, creo. Bueno, Lars von Trier es un gilipollas, también lo digo, ¿eh? Pero es una persona... Ahora que no nos oye. No, es una persona que tiene muchas polémicas, pero es una película que explora la psicopatía desde un punto de vista como el que comentaba antes, el perfectamente mediocre. Un tío que quiere empezar a matar y no sabe cómo tiene que iniciarse y es extremadamente Para torpe. ser mediocre tuvo bastante éxito. Hombre, porque lo hizo muchas veces. Por eso lo digo. Y es una película que yo personalmente, que considero que tengo bastante callo, porque me gusta mucho el terror y explorar la oscuridad humana, la quise quitar 5 veces. Pues este libro querréis dejarlo de leer 10. Lo Seguramente. digo para que estéis un poco también en contexto de qué libro estamos presentando el día de hoy. Escucha, ¿tú quieres que la gente se quede o que se vaya? La idea, yo, Sí, o sea, no sé, Álvaro, ¿sabes? yo me la estoy autovendiendo. Yo cuando me dicen eso, como soy una persona que tiene Ya, pero problemas tú con porque no autoridad, tienes digo, ningún tipo quiero de- ese puto libro ahora. No sigas, por favor. Vale. Vamos a continuar Vale. con lo que he preparado, que siempre me lo destrozas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo os quería contar, aparte de la mala prensa que se da a Álvaro, que lo fascinante de Señora de los Caídos es que nace con la estructura de ese descenso espiritual del que él habla, pero al contrario de la Divina Comedia, en la que Dante iba a buscar a su Beatriz, que era la salvación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que todo el mundo sabe que la Divina Comedia acaba en el infierno. Nadie se lee el purgatorio y desde luego nadie se lee el cielo. Bueno, salvo que quieras quedarte dormido, claro. Habla por ti, porque hemos tenido mucho tiempo libre en otra época de nuestra vida, ¿sabes? En este caso, Señora de los Caídos no tiene nada que ver. No tiene ninguna promesa de purificación o liberación. Aquí no hay un Dante que aspire a esa luz. Y aquí, desde el primer acto, nos movemos dentro de un espacio marcado por la descomposición. Un comedor social donde sirven comida a cadáveres animados. Un peregrino que camina con el alma abierta en canal, pues porque no le queda otra. Una niña que guía con una autoridad que provoca más preguntas que respuestas. Hemos hablado antes. El tema del perdón me interesa. Porque si Dios perdona todo, Bueno, pagando. si Dios perdona todo, Pagando. no. Sí. Si Dios, ¿cómo que pagando? Hombre, a ver, tú tienes que pagar. No, de alguna manera. No, Dios perdona todo, pero cuando entras al infierno, se supone que no hay vuelta atrás. Se supone que ya no hay redención. Quiero decir, si tú caes al Bueno, pero ¿qué es infierno... esto, una clases de catequesis? No, es un debate abierto. Eso es vale. un ágora. Ahora mismo es un ágora. ¿Por qué no hay perdón en el infierno? ¿Por qué si Dios lo perdona todo en el infierno no hay Porque no te vuelta has atrás? arrepentido antes de morir. Tú te tienes que en tu lecho de muerte arrepentirte o decir, bueno, pues rezo no sé cuántos. Hay que pagar. O pagas con la fe arrodillándote y pidiendo perdón y entonces Dios dirá, pues sí o no. ¿Es el Depende de arrepe- la gravedad. ¿Es el arrepentimiento? Claro. ¿Y si no te puedes arrepentir? ¿No te ha dado tiempo a arrepentirte? Ah, lo siento. Mala suerte. Pero para eso estaba el limbo y el purgatorio. El limbo para la gente que, pobrecitos, pues no les ha dado tiempo a conocer a Dios, entonces no sabían a quién pedir perdón. Y luego el purgatorio. No has hecho nada malo, pero tampoco has sido bueno en mis términos. Entonces te dejo ahí a vivir en la insulsez eterna. Pues en la Divina Comedia tampoco hay perdón. Eso me recuerda que en el último nivel
¿Alguien sabe cuál es el último nivel del infierno en la Divina Comedia? Es la traición. La traición es el mayor de los pecados. Bueno, depende para quién. También La te digo. traición, por la traición de Judas Iscariote, la traición de Bruto, y había otro más que no recuerdo cuál era. Ay, Y Lucifer está en ese último anillo, en ese último círculo del infierno, y no es un lugar de fuego, es un lugar de frío absoluto. Es hielo. De hecho, está Lucifer sepultado en hielo. el culpable del hielo es Lucifer, porque con sus alas enormes de ángel que ya no es, pues genera frío. Entonces se autocongela y no puede salir. ¿Pero tú quieres que sigamos con el programa o qué quieres hacer? Sí, por supuesto, perdóname, vale. ha sido una digresión. Vale, y vamos a hablar de Agnes, ¿no? La figura que articula la lectura de esta novela. Es la principal. Es verdad que dentro de la saga Radiata hay más por entender. Está este libro, Señora de los Caídos, que es una especie de precuela de Atlas Negro, y también está, aunque no está publicado, el Códice Nocturno, que bueno, ya hablaremos de ello. No está publicado, pero estuvo publicado. Efectivamente. Entonces, bueno, ante la imposibilidad de encontrarlo a día de hoy, pero bueno, hay maneras. Si os interesa, poneros en contacto con nosotros porque hay maneras de conseguirlo. Total, lo que iba diciendo. Esta Agnes, el símbolo de la voluntad absoluta, que es un vector vengativo, o sea, narrativo, perdón. Ella es yo siempre la he entendido como hija de la muerte. Me puedes cortar cuando quieras y... Es un avatar, si verdaderamente, es un avatar. A ver, el tema es que ¿por qué hay que ir al infierno? Esa es un poco la paradoja de la obra, ¿no? ¿El infierno consideráis que es un sitio que deba ser salvado? Bueno, depende de lo que su caída implique, ¿no? Claro, ¿qué implica la inexistencia del infierno? Es decir, voy un poco más atrás, ¿vale? ¿Puede existir el bien si no hay un mal que establezca un marco de referencia a partir del cual entender que el bien existe? Entonces, el mal, de algún modo, tiene que seguir existiendo. Es como el yin y el yang. O sea, no, son cosas compatibles. O sea, se establece un equilibrio. ¿No? No. ¿Y cuál es entonces, cuál es tu punto de vista? O sea, vamos a ver. ¿Qué es el mal? Para empezar. ¿El mal es la gente que no te saluda por las mañanas? ¿Es necesario? El mal, o sea, porque no todos queremos que nos salude esa persona por la mañana. Pero también es verdad que hay veces que confundimos mal con estupidez. A lo mejor esa persona no es mala per se, sino que... Hablamos de un mal objetivo. Un consenso social y moral que establezca esto es hacer el mal. Entonces, las guerras, pues no me parecen necesarias para que haya bien. Para que digas, bueno, pues qué bien está no tener guerra. Pues no hace falta una guerra para que te des cuenta de eso. Bueno, el caso es que el infierno, en este caso, es un sitio que está bajo asedio. Porque esta novela, recuerdo que la empecé a escribir en una época especialmente convulsa, año 2016, 2017. Creo que había sido hace muy poquito lo de Bataclan. Había pasado un año antes lo de Charlie Hebdo. Era un momento en el cual... Ya te entiendo. Era un momento complicado de gestionar a nivel opinión pública con todo lo que sucedía. Y recuerdo que cuando me puse a escribir esta obra dije lo típico, ¿no? El infierno está desbordado. Y eso fue un poco el disparador de escribir sin sentido. Luego fui estructurando un poco mejor. Y ese desbordamiento del infierno es lo que provoca que de alguna manera se convierta en un vector de contaminación que ha de ser erradicado. Entonces, en contraposición a ese infierno, existen seres luminosos, celestiales, solo que en mi cosmogonía estos seres no responden a la moral o al comportamiento o a las expectativas humanas del bien. Son simplemente catalizadores. Ven que esto está podrido, lo reinician a cero, como un ordenador. Claro, si reinicias el mal y hay una especie de dependencia comunicante entre espacios, quizás lo reinicies todo.
Entonces, para no provocar un reinicio total del sistema, puede parecer muy informático, pero es que soy informático. Entonces, Eso al iba a final, decir. Es de formación profesional, esto no se lo tengáis en cuenta, por favor. para no generar ese reinicio total del sistema, Agnès decide bajar al infierno para Limpiar la RAM, para eliminar las intentar, cookies. para intentar hablar con... No me hagas reír porque me pierdo. Para intentar hablar con los grandes lores que habitan este espacio y de algún modo entablar una embajada diplomática con esta gente que viene de arriba para dejarlo todo esto hecho un solar. Básicamente la novela es: hay que salvar el sitio más infame, que es una paradoja en sí mismo. Y el hecho de tener a Octavio es como una ofrenda. Vengo aquí, te dejo aquí al tarado este que he cogido ahí, que me es útil, toma, aquí lo tienes, déjame pasar. Pero se genera una relación Claro, mucho porque más profunda. Octavio es la llave, pero es una llave totalmente descartable. Muy descartable. Y él lo sabe desde el principio. Pero aún así, sabiendo que no tiene redención, acepta este encargo por el castigo que supone, por darle un sentido a ese castigo. Sí, porque, a ver, una de las cosas... O sea, él ya está condenado. Está quiero condenadísimo y él no pide ningún tipo de perdón. Creo que su bushido dentro del infierno, su camino del guerrero, por así decirlo, es no esperar ningún tipo de redención. Porque lo que ha hecho es tan grave que esperar siquiera un perdón es... estúpidamente grave. estúpidamente grave, es faltar Sí. a su condena. Entonces, la obra también es verdad que establece que este personaje, Octavio, de algún modo está llamado a grandes cosas, de modo paradójico. Que esto me recuerda mucho un poco a la visión que pero tenía Tolkien Por herencia, con los quizás. hobbits. ¿Por herencia de qué? Bueno, en otras obras, y yo creo que también en esta se comenta, porque yo ya, pues como me lo he leído todo, pues ya se me junta un poco. Pero sí que se habla que Octavio es uno de los descendientes de una gran maestre del Sí, Consejo Nocturno. pero eso fue posterior. El caso es que este personaje, o sea, su composición tiene mucho más que ver con el enfoque que tenía Tolkien con los hobbits. O sea, la premisa de Hobbits mal. El Señor de los Anillos es que dentro de reinos en guerra y espacios totalmente desbordados por la crisis, al final los personajes más impensados son los que rescatan el todo. Es decir, es un discurso... Bueno, es el sacrificio del más pequeño. Sí. Quizás, ¿no? El Bueno, más irrelevante. Tolkien en sus cartas en alguna ocasión dijo que era una especie de oda al hombre común. Es decir, que el hombre común es capaz de, cuando digo hombre, también, con mujeres, lo que sea... Ser humano. Ser humano. Son capaces de generar un estado de cambio. Y que muchas veces, por volar tan debajo del radar, son más capaces de generar ese cambio. Hay un poco de romanticismo ahí también, pero bueno, es un poco la premisa. Bueno, te lo vamos a perdonar. Vale, gracias. ¿Quieres que entremos en la primera lectura? ¿Qué te parece? Haremos una lectura ahora de lo que es un poco el principio de la obra, para que entréis un poco en contacto también con la dimensión tanto de su prosa como de su premisa. Así que, Diana, por favor, adelante. Gracias. Yo soy la presentadora, pero gracias. El cadáver vació el cucharón en un cuenco de madera y soltó con brusquedad en una mesa larga, frente a un peregrino que aguardaba con escaso convencimiento. El hombre, agradeciendo el alimento con un gesto vago, se cubrió la nariz y examinó la superficie del guiso, coagulada de grasa y grumos. El cadáver, mujerona de 12 partos asesinada a golpes por alguna banda de forajidos que actuaba con mayor violencia conforme más violenta se volvía la noche, emitió un susurro jaspeado de polvo y devolvió el cucharón a una caldereta de hierro renegrido que pendía de una cadena en el lar. «No deberíamos haber parado aquí», dijo una niña sentada frente al peregrino. «¿Qué haces?». Sintiéndose observado, el hombre, las mejillas erizadas con una hirsuta barba rojiza y pómulos de hambre, apartó la vista del guiso y le sostuvo una mirada en la que se adivinaba contrariedad. «No lo sé», articuló en una muda construcción labial. Luego apretó la mandíbula y desmigajó,
ocioso, un pan lleno de moho sobre la superficie del guiso. ¿Debería sentir hambre? Porque quiero sentir algo. Agnès, persuadida de que lo haría, meneó la cabeza con los párpados alicaídos. Le urgía descansar, y aquello la volvía irascible. Ni se te ocurra, espetó. ¿Lo has olido bien? Huélelo. Ahí sentirás muchísimo. Está subiendo el hedor, sí, pero apretó los dientes. ¿Se puede comer? ¿Tiene sentido comer aquí? Huélelo de cerca y deja de preguntar. El peregrino, buscando de soslayo la presencia de la muerta, quizá para no agredir su hospitalidad, se inclinó sobre el cuenco con discreción. La proximidad de un palmo le hizo arrugar la nariz y echarse hacia atrás en un solo gesto que evidenciaba su podredumbre. La caldereta llevaba días destapada con las moscas revoloteando por la estancia, zanjó la niña, y aún así, no es una cuestión de salubridad. Apoyó las manos en la mesa y estiró los dedos. Aléjatelo de la cara. Y deja de mirarla, te estás granjeando una atención que no necesitas. No entiendo a qué te refieres. El cadáver, un inquieto corpachón encorvado bajo una toquilla sucia, deambulaba por las alacenas, abriendo y cerrando, guardando y organizando. A su alrededor, repartidos por el suelo de tablones, a la penumbra de un lar en el que titilaban ascuas recientemente avivadas, única fuente de luz de la cabaña, yacían los cuerpos de su familia. Bueno, quiero hacer un apunte antes de continuar, y es que esta novela, Señora de los Caídos, es la primera parte de una saga que ha dicho Diana antes, llamada Saga Radiata, de la cual forma parte Atlas Negro, que son novelas de algún modo estancas, en el sentido de que pueden leerse sin ningún tipo de problema de forma indistinta. Es decir, ese libro y este libro, digamos que, aunque tienen una continuidad argumental, cuentan historias que arrancan no es y acaban necesario haberse leído nada antes de forma para estanca. entender. De hecho, esta saga, a día de hoy, diciembre de este año, 2025. Ya te había olvidado. Sí, hay dos cosas en marcha. Una es una audioserie que estamos publicando en Los Cuentos de la Casa de la Bruja, que es un podcast de audioseries que es Originals de iVoox, y publicamos hace casi un mes ya Dark Atlas Infernum, que es un videojuego que se publicó tanto en PlayStation como en PC como en Xbox a nivel internacional y que se publicará en el mercado asiático dentro de un par de meses, que también cuenta otro fleco argumental dentro de la historia, porque uno de los rasgos que hemos puesto en valor siempre a la hora de explorar estos libros es el factor transmedia, es decir, que dentro de diferentes medios, el videojuego, la audioserie, que es una especie de radioteatro, para que nos entendamos, y la propia literatura, buscar construir una especie de universo alternativo de terror, fantasía y drama general. Eso era básicamente para ponernos en contexto por esos dos libros que están ahí encima. Lo que quiere decir Álvaro es que da un poco igual por dónde entréis, porque tenéis muchas opciones, tanto os gusten las radioficciones como más las lecturas canónicas de sentarte con una tacita de café, aquí por ejemplo, en esta maravillosa librería, o bueno, pues ya no me acuerdo de lo que había dicho, o jugar videojuegos, lo que más Sí. os guste. Bueno, pues que es al final... bueno, yo me acuerdo del primer relato que leí de Álvaro, hablando de la culpa y de la mediocridad, fue este del señor que además creo que era de Cuenca también. ¿Era de Cuenca? Sí, ¿cómo se llamaba este relato? Que estaba en una revista. Ah, no era Cuenca, era Guadalaviar, esta era Albarracín. Albarracín Teruel. Sí, ¿cómo se llamaba ese relato? No me acuerdo. Muy bien. Parábola del Diablo creo que es. Sí, Parábola. Sí. Parábola se Parábola, llamaba, sí, sí. sí. Que también, bueno, un poco hablando de estos personajes que parece que no tendrán gran recorrido o gran repercusión, pero que pueden llegar a mal, ¿ves? Porque los hobbits eran como majetes, pero estos ni siquiera. No, estos no son majetes. Bueno, vamos Una a seguir. pregunta, Dime. de los que hay presentes, ¿quiénes escucháis podcast? Vale, ¿y quiénes leéis terror o fantasía oscura? Vale.
Y los que no leéis terror y fantasía oscura, ¿qué referentes literarios tenéis que queráis comentar? Los Miserables. Vale. Histórico. Eres un hombre clásico. ¿Quién más quiere comentar? A un referente literario que tenga... Estamos en una librería, esto es una catedral de No habéis leer. venido aquí por casualidad. No pasabais por la calle. Si estáis aquí y no leéis, seréis excomulgados. Bueno, pues continuamos. Sí, bueno, la novela se inscribe dentro de esta mitología que hemos dicho. Tiene muchos personajes, muchas capas y algunos de ellos personajes históricos. Y me gustaría que me hablaras porque en el centro de este relato, tu visión del infierno, que ya me lo has comentado un poco antes, se llama la parroquia, es ese espacio liminal, un lugar donde convergen realidades que no se tocan pero se rozan poco. Ujú. No es infierno ni es purgatorio, es muy emocional. Sí. Entonces, hay aquí algunos personajes de los que, bueno, si queréis más, yo creo que más en profundidad en la novela estará mejor que los conozcáis, pero cuando construyes estos seres que son, para mí siempre me han parecido muy alegóricos, hay una figura a la cual visitan en esta parroquia, que es el Aherrojado. Yo creo que es de mis favoritos, no solo por su historia más vieja que la tos, Ujú. sino por el carácter que tiene, y es este Aherrojado. Que además el nombre no deja de ser, o sea, no es un nombre propiamente dicho, es casi No. una explicación física. Sí, el aherrojamiento es cuando encadenas o atrapas a una persona, la retienes contra su voluntad con metales, con hierro. Aherrojar básicamente significa eso. Bueno, pues eso, es una figura muy trágica, aunque también es bastante hijo de puta. Es un hijo de puta. Bueno, también vive a donde vive, o sea, a no ver, creo que pudiera ser... Hay una de las cosas, yo por formación como lector, yo no soy muy consumidor de fantástico. Sin embargo, me encanta escribir fantástico, terror, histórico y lo que surja. Pero cuando me pongo a escribir, hay una cosa que Orson Scott Card, que es el juego de Ender, por ejemplo, dijo que nunca escribas, nunca rompas las expectativas del lector cuando coja un libro. Es decir, que si el libro garantiza y promete espada de brujería, pues habla de espada de brujería. Si hay un dragón en la portada... Sométete a los tropos propios de la obra. A mí eso porque me ha sentado siempre muy mal. A mí me molesta porque me aburre. Porque al final, en el fantástico tenemos un montón de ejemplos. Ahora, afortunadamente, hay un poco más de revulsivos, pero durante muchísimo tiempo el fantástico se ha limitado a la Dragonlance y a estos hijos de Tolkien, que es un poco repetir fórmulas. Sí, Entonces, bueno, ahora con la entrada tan fuerte del Grimdark, yo creo que hemos abierto una puerta a una fantasía que no te da ganas de dormir. En los 90, en los 2000, con Sapkowski, con Martin, con un montón de autores que han empezado a explorar otro tipo de fantástico, aunque siempre ha existido un fantástico alternativo que ha estado muy poco puesto en valor. Por ejemplo, la propia Ursula K. Le Guin, que ha sido autora de fantástico durante muchísimo tiempo, claro, aquí ha estado sin publicar. Claro, pero es que como no se la conoce, porque Minotauro no la publicó durante mucho tiempo, o no ha habido ninguna editorial que se interesara por ella, claro, no tenemos esos ejemplos. Aparte, se tiende a pensar que el fantástico, de forma natural, habla solamente de elfos y hobbits y magos y brujas, y no es verdad. Borges escribe fantástico, Cortázar escribe fantástico. Hay un montón de fantásticos que encapsulan pensamientos de una complejidad filosófica y moral tremenda, y la única forma de conseguir abrir esos debates que pueden ser muy incómodos desde un punto de vista realista es metiéndoles una capa que disocie y genere... Vale, es un espacio seguro, es fantasía. Aquí sí que podemos hablar de
de matar niños. No va a pasar nada. Bueno, Pero mientras sean niños goblins, todo bien. por eso hay un montón de debates que se pueden tener con esto. Madre mía, el Entonces, especismo fantástico, ¿eh? totalmente. Ya. En el caso del arrojado, que es un poco el origen de esta parte de la presentación, es alguien que consiguió escapar al sistema. Porque está en el infierno, pero no está muerto. Entonces, ¿cómo se mete alguien que tiene 500.000 de años en un espacio diseñado para condenar, desafiando todas las reglas? Y esto es un poco mi obsesión cuando escribo este tipo de obras, que es subvertir los tropos, romper expectativas. Esto no es otro Lucifer más. Lo que decía Orson Scott Card que no hicieras. Exacto. Ah, bien. Sí. Gracias Orson por eso. Hay otra figura que además es un poquito, o sea, todas son transversales porque todas pertenecen a este mundo tan amplio, pero hay otra que también me gusta, no solo por ser la otra pata femenina de la historia, sino por lo profundamente muerta por dentro que está ya antes de morir. Es Cárcava, porque también es de mis favoritas. Es mala porque le da la gana, pero cuando construís estos seres piensas en ellos como realmente, o sea, porque las cosas que hacen son terribles. Cuando piensas en estos personajes dices, ¿en qué te basas? En que ya se ha hecho. O sea, ya se ha hecho lo que ellos han hecho. Lo imaginas. Hay algunos personajes, no solo estos, que son, podríamos decir, personajes sobrenaturales, que transgreden las leyes o transgreden a la muerte. También hay otro personaje que es Baco, maldito su nombre 1000 veces. Cuando tú rompes todas las reglas del bienestar humano sensitivo, ¿por qué? ¿En qué te basas? ¿Cómo lo sacas? Son referentes... a ver, yo escribo mucho histórico también, entonces la historia es el mayor foco de perversión y gloria que puede haber, entonces todo está ahí. O sea, no hemos hecho nada nuevo. Yo soy partidario de que desde que escribimos historias con símbolos en las paredes de las cavernas, con pictogramas o cantando o dando palmas, hemos repetido hasta el hartazgo las mismas historias. Entonces, las mismas historias reflejan continuamente los mismos perfiles humanos. Es decir, tú puedes hablar a día de hoy de una cámara, de un auditorio en Cuenca, una librería como la que estamos, pero las emociones que generan esas tramas, esos movimientos entre personajes, son los mismos. La misma paleta de emociones, el odio, el amor, la necesidad de tener notoriedad, la envidia. Quiero decir, no hemos descubierto emociones nuevas desde que somos humanidad. Entonces, esos perfiles humanos han existido siempre. La única diferencia es el condicionamiento del poder. Es decir, ¿puede haber algo más peligroso que el poder en manos de una persona aburrida? Vale, esto me lleva a la otra pregunta. Es verdad que tus libros tienen escenas, no tienen escenas de violencia per se, más que de una manera... Alguna hay, ¿eh? Bueno, me refiero, pero más que de una manera... Quizás no hay escenas de batalla, quiero decir, no. De violencia en tiempo real. Pero esa violencia que manejas para que lo cuentes como un acto del día a día, pero... O sea, es como banal, pero muy significativa al final por cómo trasciende a todos los personajes. ¿Cuál es el criterio, cuando tú muestras eso, cuál es el criterio hasta dónde mostrar? Porque, claro, vosotros no lo sabéis, pero para mí, o sea, en mi cabeza hay escenas muy claras de esa maldad. Como os ha dicho antes Álvaro, habrá veces, bastantes veces, que queráis cerrar el libro y decir... No necesito esto en mi vida. Cuando tú decides
escribir como lo escribes, hasta dónde decides mostrar y por qué. A ver, todos tenemos límites a la hora tanto de escribir como de leer. Es natural. Quiero decir, yo cuando fui a ver... Yo leí primero la novela de Cormac McCarthy, La carretera. No sé si la conocéis, pero es una obra maestra que fue llevada a cine en el 2009. La protagoniza Viggo Mortensen, que básicamente cuenta la historia de un padre y un hijo en el fin del mundo. ¿Y qué se ve? Paisajes grises, bosques muertos y gente sobreviviendo. No hay fuegos artificiales, no hay batallas. Es un discurso encapsulado dentro de escenarios posibles. La supervivencia de un padre y un hijo donde todo está perdido. Es una cosa muy desoladora y a mí me generó un impacto muy grande porque como padre, a mí la idea de que mi hija esté en una circunstancia adversa me genera mucho malestar emocional. Entonces, ¿hasta dónde quiero escribir ese tipo de cosas? Solamente hasta el punto en el cual se entienda de un modo verosímil y no gratuito qué sentido, qué peso tiene la situación dentro del gran marco de la obra. Es decir, generalmente estas escenas o momentos un poco más duros se reproducen con el único fin de caracterizar un personaje, de balancear una situación que es importante. Es como poner un cartel de esto es importante por algún motivo. Básicamente atiende a fines puramente narrativos. No hay una pornografía del gore o del mal o de... No, es simplemente poner de manifiesto cosas que de un modo u otro ya han existido. Quiero decir, cualquiera que haya visto la serie de Dahmer en Netflix o la de Ed Gein, que ha salido también hace poco, o un documental sobre la unidad 731 japonesa en Manchuria. Quiero decir, nada de lo que podáis leer en cualquier libro de ficción va a superar. Eso es un cliché como una casa, pero es que es verdad. Si lees la historia, te quedas corto por todos lados. Efectivamente. ¿Qué te parece que hagamos otra lectura? Venga, vámonos. Vamos. Cárcava. Su posición es distinta, criticaba Bartholomew, vehemente. William castraba a esos adolescentes porque tenían un retraso o su conducta desviada no encajaba con el entramado social. Gitanos, minorías de tendencias segregacionistas. Basura. La élite aplaudía su bienaventuranza, su valentía por ponerle un freno a la plaga. El mago, por ejemplo, es un claro merecedor de su tratamiento, incluso de la eutanasia. ¿Qué sentido tiene prolongar una vida indigna de ser vivida? No es útil para el concepto de país. Es un gasto que no merece ni el primer marco. Y repito, la gente le aplaudía por ello. Había una sensibilidad ciudadana, un deseo de evolución desde la perspectiva genética. Fue un momento dulce en el campo de la investigación. ¿Por qué tuve tan mala suerte? Debo admitir que trabajé muy a gusto aquellos años, dijo William. Nunca me faltó el respaldo para introducir nuevos métodos quirúrgicos. Aún recuerdo el día que propuse adquirir fenómenos de circo de origen cultural poco desarrollado. El impulso que tomaron las investigaciones en el campo anatómico no tuvieron parangón. ¿Y a mí, en cambio, qué me tocó?, preguntó aquel cráneo indignado. ¿Cuál es mi historia? ¿Ser un prócer de la infamia por exigir una pizca de reconocimiento? Los tiempos cambian, apuntó Agnes con calculada circunspección. Las sensibilidades cambian. Pero el método era efectivo, rugió Bartholomew. ¿Eres consciente de la cantidad de cadáveres que salían de las cámaras de gas? Los sonderkomandos podían tardar horas en revisarlos en búsqueda de objetos de valor y sacarlos de ahí. Dantesco, suspiró William. ¿Y esos sonderkomandos vuestros hallaban algo que justificase la exploración de los cadáveres? Bartholomew echó la cabeza hacia atrás, sorprendido con su ingenuidad. Ten presente el volumen, replicó. Los vagones de ganado llegaban atestados de los más infectos vapores. Tal era el nivel de hacinamiento. Reduce a la mínima probabilidad de dientes de oro y aún así continuaría siendo rentable enviar al esbirro de turno con una tenaza. El retraso no se producía tanto por la búsqueda de valores en oquedades corporales, sino por el vaciamiento mismo de las duchas para el siguiente vagón. Ladeó la cabeza, recordando una anécdota. De hecho, Agnes lo miró con las facciones rígidas, agotadas de fingir indiferencia. Hubo un sonderkommando que, creyéndose
lo que no era, se adjudicó un pequeño anillo con incrustaciones de zafiro. Se lo requisamos en el punto de control del crematorio. El imbécil hablaba con dificultad por la molestia de esconderlo bajo la lengua. Resopló exasperado. Yo mismo le corté las manos y mandé a que se las cosieran en muñecas intercambiadas. Esto, quiero hacer un apunte para poner un poco de contexto. Hay un ensayo de Marina, que es muy bueno, que se llama Ensayo sobre la estupidez, creo que se llama. Y habla de cómo, al acabar la Segunda Guerra Mundial y producirse los juicios de Nuremberg, los juicios de Japón, también Rusia tuvo sus propios juicios que fueron muy breves. El caso es que salió en la prensa la carta de un ingeniero que había trabajado para el Tercer Reich, diciendo que él entendía que los crematorios habían sido utilizados con fines criminales de lesa humanidad, pero cojones, quería reconocimiento por lo bien que habían funcionado. Quiero decir, él se consideraba un tío extremadamente brillante, un ingeniero de primerísimo nivel que había conseguido generar un sistema capaz de cremar más de 1000 cadáveres diarios. Él decía, a ver, ¿dónde está mi reconocimiento? Qué feo, pero qué bien. Pues funcionaba esto. Ensayo sobre la estupidez se llama el libro, por algo es. Y el caso es que, tirando del hilo de lo que comentábamos al principio, de estos pequeños actos de mediocridad moral, porque el tío no es que... Es difícil decir si era un hijo de puta o no, ¿vale? Pero por lo pronto era un gilipollas. Bueno, yo creo que eso lo sabemos sin lugar a dudas. Yo creo que socialmente era bastante inepto. Quiero decir, inepto. Capacidad de empatía menos 1000 millones. Y el caso es que lo que ha leído Diana es un poco una constelación de ideas, por un lado eso, en la cual Agnès y el peregrino Octavio entran en una especie de sala, que es un espacio que parece una taberna, para que nos entendamos, en la que los demonios están conversando simplemente de sus recuerdos de vida. Y tenemos gente que abogaba por la eugenesia a principios del siglo XX, que de hecho la eugenesia... ¿alguien no sabe lo que es la eugenesia? Bueno, la eugenesia básicamente es, a partir del darwinismo, cuando Darwin estableció toda la ley de la evolución, hubo una rama, un cisma, que dijo que, bueno, habían factores biológicos claros en los que había gente... Claros e indeseables. Claros e indeseables. Es decir, se creó un discurso en el cual, por ser más alto, más bajo, más guapo, más feo, más esto, más lo otro, eras más inteligente, eras más tonto, eras más útil, eras menos útil, y al final, si tenías el triple combo de que eras pobre, feo y no cuadraba socialmente, es decir, eras negro, por ejemplo, eras una vida no digna de ser vivida y por lo cual... sobre todo no digna de ser reproducida. Reproducida, porque... O sea, no tanto como no sigas viviendo, sino no te reproduzcas más, por favor. La eugenesia, sobre todo a principios del siglo XX, sometió a varios colectivos minoritarios de la población a la castración, ¿vale? Hablamos de gitanos, hablamos de gente negra, hablamos de gente con problemas mentales, esquizofrénicos, o sea, se creó todo un discurso a partir del cual esa gente no era socialmente aceptada y merecedora de prolongarse. Entonces, claro, tanto lo que es el discurso social nacionalista alemán como las derivaciones y reverberaciones ideológicas en Japón, todo eso... Bueno, y en bastantes partes de Europa, aunque luego, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, ay, pues ya no vamos a hacerlo, pero antes, países como Suiza... No, pero es que es aún peor, porque toda esta ideología nace en Estados Unidos. Quiero decir, uy, qué raro, el país de la libertad y la gloria, ¿vale? Todo este infierno ideológico deriva, donde más fuerza tiene es en Estados Unidos. Entonces, y de hecho, durante muchísimo tiempo, y hasta 1950, 60, habían centros en los cuales se castraba a la gente con enfermedades mentales porque tenían miedo que su reproducción pudiese poner en peligro el estado social general. Entonces, este tipo de ideas son las que arraigan en la obra. Por eso, este diálogo, que son dos demonios hablando de la eugenesia y de campos de concentración, es pues una pincelada un poco del tipo de mal que habita aquí. Por eso, al principio de la presentación,
hablábamos mucho de la Divina Comedia, porque si en la Divina Comedia esos demonios hubiesen podido hablar un poco más, probablemente hubiesen dicho cosas muy parecidas a estas, solo que en la Florencia añorada de Dante Alighieri. Muchas gracias, Álvaro, por esta... De nada, un placer, como siempre. Vamos a seguir, vamos a hablar del libro dentro del libro, esa corona radiata. Y con esto yo creo que podemos ir... Sí, ¿verdad? Vale. La corona radiata es mucho más que un objeto simbólico. Es ese dispositivo narrativo que utilizas para coronar tu obra, y nunca mejor dicho. Y es un poco la manera que tu obra en general tiene de recordarnos que la luz puede ser bastante dolorosa y que pues esa revelación nunca es gratis. Este libro tan importante como objeto fundacional de la obra, yo sé que todas las obras relevantes de la narrativa hablamos de Lovecraft con el Necronomicon, este tipo de libros, todos tienen un objeto maldito que si lo lees no solo te vuelve loco, te transforma, sino que es tu perdición de alguna manera. Me da la sensación de que ha subvertido el tropo una vez más, porque la corona radiata sí que te transforma, pero no de esa manera. A ver, es un poco lo típico, ¿no? Lo que decía Diana. Siempre hay libros malditos. Está el libro de Avon, de Clark Ashton Smith, el Necronomicon. En fin, hay un montón de ejemplos donde hay objetos como la caja de Nemacant, también de Hellraiser, de Clive Barker. La corona radiata es un libro luminoso. Y es que si vas al infierno con un libro maldito, es como, bueno, ya estamos aquí. Ponerte el cepo, tú solo. Claro, van con un libro santo, un libro sagrado, un libro que es luz, que es de alguna manera la única égida que tienen en un espacio donde no hay... todo es un peligro constante. Porque, de hecho, la novela no es un safari cómodo, donde vas por ahí andando y no pasa nada. No. De hecho, Agnes no puede bajar nunca la guardia, no pueden dormir, están sometidos a la variación del espacio-tiempo y del capricho euclidiano de la parroquia, que es esta representación del infierno, que pueden ser habitaciones, pueden ser pasillos, pueden ser lo que sea. Entonces están sometidos continuamente a un asedio espiritual en el cual buscan la forma de alcanzar a esos grandes lores con los cuales tienen que hablar, como el arrojado, para explicar que todo se va a ir al garete. Y que se tienen que tranquilizar. Un poco. Vale, como dato último, ya que has mencionado tú a la parroquia, que es ese lugar donde ocurren las cosas, o sea, ocurre la trama, pero que es un lugar, como tú dices, ¿no? que está vivo, que se descompone y se regenera, que genera ella misma o sea, que tiene movimiento. ¿Cómo, cuando diseñas estos entornos que tú haces como entes vivos, piensas primero en la simbología que representa o en la experiencia sensorial que tendrá el lector al estar en ese lugar? A ver, es un poco ambas cosas. Por un lado, no hay metáforas vacías. Todo espacio responde a una intención conceptual por encima de lo puramente estético. Entonces, al final, no sé cómo explicarlo, pero poner, por ejemplo, un espacio que representa un hogar apacible en el corazón del infierno tiene un significado extraño. Entonces, hay una intención ahí, que luego se va explicando. Y como ese, hay muchos ejemplos. Pero sí, la creación de los espacios responde a una intención narrativa que no es estética. Por último, ¿quieres que hagamos una lectura o nos quieres comentar algo más? No, por mí hacemos una lectura y hacemos el cierre y le prendemos fuego a la librería. Porque no puede estar tanto tiempo abierto. Bueno, vámonos. ¿Cuánto lleva abierta? ¿2 semanas? No llega todavía. Pues no vais a llegar. No. Como podéis ver, mi compañero siempre con las mejores intenciones. El pabellón segundo de la prisión contaba con 3 pisos de escaleras y pasarelas y un techo abovedado que ardía como un mapa de soles. Las celdas mascaban fuego y regurgitaban un humo en peso que entenebrecía la figura del hallante,
sentado con aire asustadizo en la punta opuesta del pabellón. A pesar de tener las piernas recogidas y la espalda arqueada, dándole un aspecto de ghoul hipertrofiado, llenaba cuanto espacio ofrecía el atrio. Sorbía ruidosamente los fluidos del torso del negro que había cazado a la verja. Agnes se arrodilló en el suelo, apoyó la corona radiata frente a ella y comenzó a recitar versos al azar. El ayante le lanzó una mirada cargada de irritación, pero siguió royendo con glotonería. Su masticar ansioso desprendía crujidos de huesos e hilillos de saliva sanguinolenta que colgaban de su barbilla. La niña carraspeó y elevó la voz, crispando aún más a la bestia, que respondió con un gesto lento pero cargado de fuerza. En el lanzamiento de su aperitivo. Agnes siguió la fallida trayectoria del cadáver hasta la pared que tenía detrás, donde acabó de desmontarse la poca rigidez que aún exhibían sus extremidades inferiores. «Estás fuera de tu reino», dijo la niña. «¿Qué te propones?» El ayante se restregó los ojos con manos sucias de hollín. Abrió bien los párpados para forzar las secreciones purulentas que entumecían sus lagrimales. Agnes creía que, en su naturaleza estúpida, propia de un simio trastornado por la reclusión, las reacciones que sucedían con la arbitrariedad propia del impulso. ¿Qué podía proponerse más allá de existir?, pensó. «Vuelve a tus glaciares subterráneos», insistió ella. «Aquí enfermarás y enfermarás la tierra». El gigante le asestó un puñetazo al suelo. El pabellón se estremeció y del techo se desprendieron escombros envueltos en llamas. Negó con la cabeza. «Saca la guadaña, idiota», vociferó Cárcava desde el pasillo. «Hazle pagar por su atrevimiento en...» Agnes barrió el aire con el brazo izquierdo. La verja se cerró con una rabia que agrietó la pared en la que enganchaba el cierre. La diablesa dio un paso atrás con una sonrisa de desconcierto. «Tu padre está provocando un cisma en la creación», dijo Agnes. «No entiendo qué cruzada persigues, si acaso eres capaz de moverte por más objetivos que el de saciar tu apetito. Pero has sufrido la embestida de un serafín en un sitio en el que jamás había entrado la luz. Los elementos que yacían apacible tu tormento han sido arrasados. Y yo sé que aquí sufres». Pues muy bien. Esto ha sido Señora de los Caídos. Ha sido un placer teneros como auditorio. ¿Tenéis preguntas? ¿Profanaciones? ¿Insultos? ¿En qué, perdón? Lo de la eugenesia en Europa con los gitanos fue por parte de las autoridades que por aquel entonces gobernaban los países, la intención de que no siguieran reproduciéndose. No les hacían daño per se, pero sí que pues les castraban de alguna manera, normalmente química. O sea, no, evidentemente no la castración como la entendemos, convertir a nadie en un eunuco. Pero no, sí. Es ¿también? Quirúrgica, sí. Sí, pero bueno, a lo mejor cortar los conductos deferentes no es tan vasto como claro. A lo mejor quitarles los testículos. Me refiero, se hacían operaciones para que no se pudieran reproducir. Entonces, claro, pues, si tú tienes una etnia como la gitana y no les dejas reproducirse porque no les consideras aptos para buenos para la sociedad, ¿no? Entonces, pues era un acto de crueldad impresionante que se hizo pues durante unos años, sobre todo antes de la Guerra Mundial, y ya después de la Segunda Guerra Mundial pues se reconoció que era una puta barbaridad hacerle eso a un pueblo entero. Y bueno, pues eso está documentado. Si quieres buscar información, como ha dicho Álvaro, la verdad es que hay muchos estudios por internet que puedes conseguir de forma gratuita sobre, bueno, pues las barbaridades de las mentes pensantes y que razonaban en la época. ¿Alguna pregunta más? Sí, a mí me encantaría, por ejemplo, destacar el hecho de que la maldad, como has comentado, siempre está muy relacionada con la estupidez humana. Sí. Entonces me parece muy gracioso porque muchas veces sí que se ha hecho mucho más daño a la humanidad, más en la estupidez que por la maldad. Sí. Que la maldad no se puede saber, requiere cierta lógica y incluso se puede combatir mediante leyes y demás. Correcto. De hecho, la estupidez carece de eso. Sí. Y el problema de la estupidez es cuando dogmatiza el hallazgo de un par de pistas a partir de las cuales construye todo un discurso lógico, como por ejemplo el caso este de la lobotomía. La lobotomía, la trepanación y todo esto tiene siglos de apoyo histórico medicinal en el cual desde la Grecia antigua se ha estado haciendo. Pero en un momento dado, hablamos de 1930 y pico, me parece,
se le da el premio Nobel a un médico portugués que ha encontrado un sistema que es el de lobotomizar, que es básicamente con un picahielo en una zona del ojo se llega al cerebro y se anula, porque se pensaba en aquel entonces, dado que las enfermedades mentales comenzaban a mapearse en el cerebro, el comportamiento lógico del cerebro, se buscaba decir, pues esta parte pertenece al habla, esta otra pertenece a los sueños. Dijeron, pues aquí está la enfermedad mental. Pues en Estados Unidos, bajo ese discurso de la lógica, Vamos a ayudar a la gente, porque llegó un están muy nerviosos llegó un tío y son ingobernables. ingobernables. Primero llegó el portugués, que ganó un premio Nobel Muy fuerte. muy fuerte, porque aún es una polémica, porque el premio Nobel nunca Es por hacer el rescinde, bien, claro. nunca rescinde un premio. Pero, claro, eso dio alas a una corriente también en la Tierra de la Libertad, en Estados Unidos. Perdona, ¿me quieres decir que a ese señor no le han quitado el premio Nobel? No, ni de coña, Ah, ahí sigue. muy bien. Ahí sigue, no. Si lo Maravilloso. buscáis, lobotomía o trepanación, premio Nobel, os va a salir en Google enseguida. El caso es que, bajo este discurso, un tío, no recuerdo su apellido, lo leí hace poco, puso en marcha toda una escuela a partir del cual, gracias al premio Nobel del médico portugués, dijo, esto es así. Y hay un caso que es la hermana de Kennedy, el presidente de Estados Unidos, Rosemary Kennedy, acabó vegetal porque se ve que tenía un comportamiento mental un poco preocupante para su familia y dijeron, oye, que venga el de picahielos. El de picahielos fue, le hizo poc, poc, poc y se quedó moñec. Entonces, se sabe que esa técnica, que no vale para nada, produjo... Bueno, para nada no, para dejarte igual que si fueras un ficus. Claro, pero me refiero, produjo más de 3.000 muertes y una cantidad innumerable de personas. Claro, porque si no te morías de la gracieta, te morías de la sepsis, de tener ahí una herida. No, en aquel entonces no había... ¿Ya había antibióticos? Sí. Hablamos de 1950-60. Entonces no hay Hostia, problema por ayer, eso. No, pero eso es lo grave, 75 años. que es el mal institucionalizado por una llamada un poco capciosa de la Pero ciencia. bueno, pasó como también respuesta lo a todo. mismo con el que inventó la silla eléctrica. En plan, pobrecita la gente a la que cuelgan, Bueno, pero lo pasa fatal, pues vamos a sentarles y vamos a darles. el tío de la silla eléctrica es que era un dentista que tenía... Hablamos del año 1800 finales. El tío dijo... Es que esto de la cuerda y la soga y tal me parece muy cruel. Funciona ¿Por qué regolinchis. no los freímos hasta que ardan? O sea, el tío tenía una buena intención, verdaderamente. Ya. Pasa que luego entró la guerra de Tesla y Edison. Otro día. Esto es muy largo. Otro día. Otro día. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias. Nada. Estoy grabando todavía, pero eso luego lo edito, no os preocupéis. Os podéis levantar.